Lunes 19 de febrero de 2024. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a un lado y los cabritos al otro. Entonces el rey dirá a los de un lado: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era un extraño y me hospedaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Entonces le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te hospedamos, o estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Después dirá a los del otro lado: apártense de mí, malditos, vayan al fuego que no se apaga, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui un extraño y no me hospedaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces responderán también estos diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿Cuándo fuiste un extraño o estuviste desnudo, enfermo o en la cárcel y no te socorrimos? Y él les responderá: les aseguro que cuanto dejaron de hacerlo con uno de estos pequeños, dejaron de hacerlo conmigo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy hace parte del quinto y último testimonio de Jesús en Mateo, dedicado a la vigilancia desde el capítulo 24 hasta este versículo final del versículo 25. El cual concluye con la descripción del juicio. Si dividimos a Mateo en 5 grandes partes, aquí estamos en la última. Unos están a un lado del juez, algunas versiones dicen a la derecha, y son llamados benditos de mi Padre, es decir, reciben la bendición de Dios prometida a Abraham y su descendencia y hacen parte de ese reino de las bienaventuranzas. El motivo de la sentencia es que tuve hambre y sed, era extranjero, estuve desnudo, enfermo y preso, y ustedes me acogieron y me ayudaron. Esta frase nos hace saber quiénes son las ovejas, quienes acogieron al juez cuando estaba hambriento, sediento, extranjero, desnudo, enfermo y preso. Y por el modo de hablar, mi Padre e Hijo del Hombre, entonces el juez es Jesús. Él se identifica con los pequeños. Quienes acogen a los excluidos son llamados justos. Por lo tanto, la justicia del reino no se alcanza observando normas y prescripciones, sino acogiendo a los necesitados. Pero los justos no saben cuándo acogieron a Jesús necesitado. Y Él les responde: cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Quiénes son los más pequeños? Los hermanos míos y los pequeñuelos son los discípulos, los miembros más pobres y abandonados de la comunidad, quienes no tienen a dónde ir y no son bien recibidos. Jesús se identifica con ellos, son los hermanos más pequeños. Se alarga e incluye a aquellos que en la sociedad no tienen un lugar. Abarca a los pobres, y los justos y los benditos de mi Padre son los grupos de todas las naciones,
quienes acogen a los otros con total gratuidad, sin acepción de personas. Los que están a la izquierda del juez, sin embargo, todavía tienen una oportunidad porque se preparan para ese juicio final y no son llamados malditos de mi Padre, solo malditos en el sentido de que hay un lamento del Señor porque no han aprovechado las oportunidades que se les presentan. Tendrán la oportunidad de hacerlo a partir de ahora. ¿Cuáles elementos del relato llaman más la atención? ¿Cómo me ayuda el texto a vivir la Cuaresma? Mi oración se conecta con rasgos del texto bíblico.